Iniciar. Y nos vamos a compartir pantalla. Ok, bueno, vamos a primeramente seguir revisando el texto que estábamos leyendo de las enseñanzas de José Smith para que veamos un poquito más de lo que él expresó tocante al Padre Celestial. Y en la clase pasada leímos algunas cosas de este discurso. Por ejemplo, concerniente a la naturaleza de Dios, vimos que si un hombre tiene la necesidad de preguntarse qué clase de ser es Dios, entonces esa persona no tiene vida eterna, porque vida eterna es conocerle. Y el hermano Enrique nos hacía el énfasis de que la palabra conocer en hebreo se usa también para tener intimidad. Entonces, quien conoce a Dios es quien ha tenido esa oportunidad de verlo, platicar con él, de saber quién es y cómo es. Y no cualquiera tiene esa gran oportunidad. Prácticamente eso nos colocaría a que todos, pues, no tenemos vida eterna. Sin embargo, eh, ya veremos después un concepto que nos demuestra que sí se puede ver a Dios antes de dejar este planeta, de dejar esta tierra. Podemos llegar a ver a Dios el Padre, pero principalmente escuchar la voz de Jesucristo presentando al Padre. Y pues nos mencionaba también este texto que eh, muchas personas eh, atestiguaban que José era un profeta falso, un fraude. Sin embargo, lo que viene a continuación en el discurso es la demostración donde José muestra cómo toda la cristiandad, y hago énfasis en esto, toda la cristiandad de aquellos tiempos estaba en error. No había ni una sola que tuviera una pizca de poder acercarse a la verdad tocante al Padre Celestial. Entonces, él dice, yo ahorita les voy a demostrar las cosas que el Espíritu me ha hecho saber. Y nos quedamos aquí, donde dice, Dios es un hombre glorificado. ¿Y quién me ayuda a leer esta sección? Sin temor. Si gustas yo, Por favor, hermano. volveré al principio, antes que el mundo fuese, para mostrar la clase de ser que Dios es. ¿Cómo era Dios en el principio? Destapad vuestros oídos y escuchad, oh confines de la tierra, porque os lo mostraré por medio de la Biblia, y os declararé los propósitos de Dios respecto de la raza humana, y porque interviene en los asuntos de los hombres. Dios una vez fue como nosotros ahora. Es un hombre glorificado y está sentado sobre su trono allá en el cielo. Ese es el gran secreto. Si el velo se partiera hoy y el gran Dios que conserva este mundo en su órbita y sostiene todos los mundos y todas las obras, las cosas con su poder, se manifestase a sí mismo, digo, que si fueseis a verlo hoy, lo veríais en la forma de un hombre, así como vosotros os halláis en toda la persona, imagen y forma misma de un hombre, porque Adán fue creado a la misma imagen y semejanza de Dios, y de él recibió instrucciones y anduvo y conservó y conversó con él, como un hombre habla y se comunica con otro. A fin de entender el tema de los muertos para consuelo de aquellos que lloran de la pérdida de sus amigos,
Se precisa que entendamos la naturaleza y carácter de Dios y cómo llegó a serlo, porque yo voy a decir cómo llegó a ser Dios. Hemos imaginado y supuesto que Dios fue Dios por todas las eternidades. Voy a refutar esa idea y haré a un lado el velo para que podáis ver. Para algunos estas son ideas incomprensibles, pero son sencillas. El primer principio del Evangelio es saber con certeza la naturaleza de Dios y saber que podemos conversar con Él como un hombre conversa con otro y que en un tiempo fue hombre como nosotros. Sí, que Dios mismo, el Padre de todos nosotros, habitó sobre una tierra como Jesucristo mismo lo hizo, y voy a probarlo por medio de la Biblia. Gracias, hermana. Bien, ya de entrada, el profeta José eh, se fue con todo, echó toda la carne al asador y entonces nos habla de que Dios es un hombre glorificado. En la cristiandad esto era inaceptable y decían, y siguen diciendo, Dios es espíritu. A Dios nadie le ha visto ni le vio jamás. Solo Cristo, el que desciende del cielo, es el mismo que asciende al cielo. A pesar de que las escrituras nos demuestran lo contrario, que hay personas que han visto tanto al Hijo como al Padre. Pero aquí José nos muestra que en el caso de Adán y Eva, no solamente lo vieron, sino que conversaron eh, cara a cara, frente a frente con el Padre. Y nos da una declaración que obviamente viene a echar abajo toda la cristiandad. Y es la idea de que Dios fue un hombre como nosotros. Y bueno, decir que fue como nosotros es, es mucho. En realidad no fue como nosotros. Y el propio profeta lo aclara. En la parte final nos dice, habitó una tierra como Jesucristo. Entonces, sí, fue en un tabernáculo de barro, en calidad de mortal, y así anduvo en una tierra, pero como Jesucristo, no como cualquiera de nosotros. Entonces, ahí ya de entrada hay una diferencia. Y esto también lo menciono porque muchos han creído que si Dios fue un hombre como nosotros, entonces cualquier hijo de vecina puede llegar a ser como Dios. Y no es así. Es muy diferente la condición. El Padre estuvo como Jesucristo. Y obviamente eh, hizo las obras que hizo el Salvador. Vamos a ver el siguiente apartado para que veamos qué podemos aprender de las mismas escrituras. ¿Y quién me ayuda a leer este bloque? Los justos han de morar en fuegos eternos. Sí, lo dijo yo. Hermana Alejandra, Yo lo usted... leo si gusta. ¿Perdón? Yo lo leo si gusta. Soy mi Ah, hermana Patricia. sí, adelante, hermana. Dice, estos son los primeros principios de la consolación. En un gran consuelo para los que lloran cuando tienen que separarse de un esposo, esposa, padre, madre, hijo o pariente amado, saber que aunque el cuerpo terrenal es sepultado y se deshace, nuevamente se levantará para morar en fuegos eternos, en una gloria inmortal, para nunca más volver a afligirse, sufrir, morir, sino que serán herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. ¿Qué significa esto? Heredar el mismo poder, la misma gloria y la misma exaltación hasta llegar a un estado de un Dios y ascender al trono del poder eterno, así como los que han ido antes. ¿Qué hiciste tú, Jesús? Hice aquellas cosas que vi hacer a mi Padre, como cuando tuvieron su
existencia los mundos. Perdón, hermano, es que me queda un poquito chica la letra, que me ver si la puedo ampliar. No, se me sale de los... Ok. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú, Jesús? Hice aquellas cosas que había hacer a mi padre. Cuando tuvieron su existencia en los mundos, mi padre labró su reino con temor y temblor. Y yo debo hacer lo mismo. Y cuando gane mi reino, lo presentaré a mi padre, a fin de que él pueda tener, reino sobre reino, y así aumentar en gloria. Entonces tendrá una exaltación mayor, y yo tomaré su lugar, y así también lograré la exaltación, de modo que Jesús sigue los pasos de su Padre y hereda lo que Dios hizo antes, y así Dios es glorificado, ensalzado mediante la salvación y exaltación de todos los hijos. Es tan claro que no se puede disputar. Y sí, disputar. Y así habéis aprendido algunos de los primeros principios del Evangelio, acerca de los cuales tanto se ha dicho. Cuando subís una escalera, tenéis que empezar desde abajo y ascender paso a paso hasta que llegáis a la cima. Así es con los principios del Evangelio. Tenéis que empezar por el primero y luego seguir adelante hasta aprender todos los principios que atañen la existencia. Pero no los aprenderéis sino hasta mucho después de que hayáis pasado por el velo. No todo se va a entender en este mundo. La obra de aprender nuestra salvación y exaltación aún más allá de la tumba será grande, que no se me permitirá entrar en un estudio de lo que no se encuentra en la Biblia. Si lo hiciera, hay aquí tantos hombres sabios que creo que evitarían traición y me matarían, de modo que me referiré a la antigua Biblia y por hoy seré comentador. Muchas gracias, hermana. Bien, pues estamos aquí en una especie como de paréntesis que abre el profeta y nos muestra que eh, un concepto que se llama fuegos eternos, en los cuales dice, pues vendrá esa consolación porque nos permitirá ser regenerados y entonces nuevamente estar vivos, poder llegar a heredar la gloria que tiene reservada el Padre para sus hijos. Y llegaremos a ser coherederos con Cristo. Y entonces nos dice una especie como de paráfrasis, donde nos dice, ¿qué hiciste tú, Jesús? Y entonces Jesús responde, hice aquellas cosas que vi hacer a mi Padre cuando tuvieron su existencia los mundos. Entonces, técnicamente, Jesús vino a hacer en esta tierra lo mismo que hizo su Padre en otra tierra. Y obviamente, hermanos, esto para la cristiandad de la época de José era blasfemia, era digno de considerarlo a José como un alborotador. Y por esas razones que muchas veces fue perseguido y encarcelado por ser un alborotador. Pero obviamente nos está dando el argumento bajo el cual él está dando esto. Ah, y entonces nos dice que todos aquellos que han interpretado la Biblia, dice, lo han hecho mal y no entienden lo que es una salvación, no entienden lo que es una exaltación. Dice, pero voy a demostrarlo con una Biblia antigua. Obviamente, una Biblia antigua nos referimos a una Biblia hebrea. Y entonces, hermanos, aquí es donde viene lo interesante. ¿Por qué razón? Porque de entrada, entonces, ¿qué llevamos hasta aquí? Una, que Jesús vino a hacer a esta tierra lo mismo que vio hacer al Padre. Y el Padre es un hombre glorificado que alguna vez fue como Jesucristo.
Y podemos entonces saber que el Padre murió en una cruz, resucitó al tercer día y así alcanzó su inmortalidad. Y debido a su intercesión y su extrema obediencia, en la cual sometió su voluntad a la voluntad de su Padre, entonces es que él llegó a ser heredero de exaltación. Pero obviamente esto nos deja en la idea de que, bueno, entonces significa que nuestro Señor Jesucristo tiene un abuelo. Pero obviamente dice José, no vamos a entender todo ahorita. Entonces, no nos vamos a preocupar por el abuelo, vamos a preocuparnos por el padre, porque fue presentado por el Hijo. Es un conocimiento que Jesucristo vino a restaurar cuando vino en calidad de hombre mortal a esta tierra. Y entonces nos muestra al Padre. Esto es importante tenerlo en cuenta porque decíamos que con la reforma del rey Josías se desaparece la figura del Padre Celestial y de la Madre Celestial y se queda como único Dios eterno, que es, que era y que será el Dios Yahvé. Pero vamos a ver qué es lo que encuentra el profeta José, que viene a tirar prácticamente la Biblia. Y este sí, lo quiero leer yo. Dice, voy a comentar, bueno, el título es El significado de las escrituras hebreas. Voy a comentar la primera palabra hebrea que se halla en la Biblia. Voy a hacer comentarios sobre la primera frase de la historia de la creación en la Biblia. Beroshei. Deseo analizar la palabra Bai, en, por, mediante y todo lo demás. Rosh, la cabeza. Shei, terminación gramática. Cuando el hombre inspirado lo escribió, no le puso la palabra Bai. Un judío sin autoridad se la añadió. Le pareció de mal gusto que empezara a hablar acerca de la cabeza. Al principio decía, el cabeza, el principal de los dioses, hizo aparecer a los dioses. Ese es el significado verdadero de la frase Barau. Significa hacer aparecer, manifestar. Si no lo creéis, tampoco creéis al varón instruido de Dios. Los sabios no pueden enseñaros más de lo que yo os he dicho. Así que el Dios principal hizo aparecer a los dioses en el gran concilio. Ahora voy a trasladar y simplificar la frase. Oh abogados, doctores y sacerdotes que me habéis perseguido, quiero que sepáis que el Espíritu Santo sabe algunas cosas que también, como vosotros, el Dios principal convocó a los dioses y se reunieron en concilio para crear el mundo. Estos grandes consejeros se sentaron a la cabeza, allá en los cielos, y presenciaron la creación de los mundos, que fueron creados en esa época. Cuando digo doctores y abogados, me refiero a los doctores y abogados de las escrituras. Hasta aquí lo he hecho sin explicación, para que se incomoden los abogados y todos se rían de ellos. A algunos sabios doctores se les ocurrirá decir que las escrituras declaran tal o cual cosa, que debemos aceptarlas precisamente como están y que no deben ser alteradas. Pero os voy a mostrar un error que contiene. Tengo una versión antigua del Nuevo Testamento en latín, hebreo, alemán y griego. He estado leyendo el alemán y veo que es la traducción casi más correcta y la mejor, y la que mejor concuerda
con las revelaciones que Dios me ha dado durante estos últimos 14 años. Se refiere a Jacobo, hijo de Zebedeo. En inglés sería Jacob. En el Nuevo Testamento, en inglés, se ha traducido por James, o sea, Santiago en español. Pero si se dieran las llaves a Jacobo, bien podríamos hablar acerca de Santiago por toda la eternidad y jamás obtener las llaves. En el versículo 21 del cuarto capítulo de Mateo, la antigua traducción alemana da el nombre de Jacob en lugar de James. Los doctores, me refiero a los doctores de la ley, no a los médicos, dicen, si predicas algo que no concuerde con la Biblia, te acusaremos de traición. ¿Cómo podemos escapar de la condenación del infierno a menos que Dios esté con nosotros y nos dé revelaciones? Los hombres nos sujetan con cadenas. En latín dice Jacobo. ¿Qué significa Jacob? El hebreo dice Jacobo, el griego dice Jacobo y el alemán dice Jacob. Aquí pues tenemos el testimonio de 4 contra 1. Doy gracias a Dios que tengo este libro viejo, pero más le doy gracias por el don del Espíritu Santo. Ciertamente podré tener el libro más antiguo del mundo, pero también tengo en mi corazón el libro más antiguo, es decir, el don del Espíritu Santo. Tengo los 4 testamentos. Venid, hombres sabios, y leed si podéis. No habría presentado este testimonio si no hubiese sido para comprobar el significado de la palabra Rosh, el cabeza, el padre de los dioses, con mayúscula. No habría hablado de ello, sino para mostrar que tengo razón. Con esta breve explicación, el profeta técnicamente viene a tirar la Biblia. ¿Por qué? Porque el primer versículo del primer capítulo de toda la Biblia nos muestra que hay error sumamente grande en el que alguien ni siquiera supo cómo encubrir eh, la verdad que está en las palabras. Obviamente, hay que recordar que el profeta José fue estudiante de hebreo. Un rabino iba a su casa y le enseñaba a leer, a poder hablar hebreo, a leer las escrituras hebreas y también le enseñó precisamente algunos de los secretos de Kabbalah para que él pudiera tener todo este panorama. Y hermanos, entonces por esa razón es que él descubre que la palabra Rosh no significa principio, sino significa la cabeza. En español, hermanos, cuando, digamos, el hebreo se pronuncia como Resh, y Resh sí significa principio, pero ojo, en todas las Biblias de otros idiomas, como el alemán, el griego, el latín, se pronuncia Rosh. Y entonces él dice, por eso es que pone el ejemplo de Jacob, porque dice, si las otras 4 me están diciendo que se pronuncia de una forma, ¿cómo es que entonces quieren que me adapte a una sola versión que dice Resh? Por eso dice, al traducirla, en el principio. Pero si usamos la verdadera palabra que el resto de las Biblias antiguas usan, y es Rosh, entonces no dice en el principio, sino dice el cabeza. Y entonces, ya de entrada, ahí se acabó, vamos a decir, no la veracidad de la Biblia, pero sí la confianza que uno puede tener en las traducciones bíblicas.
Y entonces, hermanos, esto José lo descubre alrededor de 1840, vamos a poner. 200 años casi después, y son estudios que actualmente están inundando las redes, se comprueba científicamente por tablillas, por los textos de Nag Hammadi, por los textos de Qumran, que efectivamente dice Rosh, que está hablando de un cabeza de dioses y que los dioses se sentaron en concilio. Y l- lo interesante, hermanos, es que hoy en día está aceptado y comprobado. No obstante, José lo declaró hace más de bueno, hace 200 años. Y él lo hizo solamente con una sola palabra. Preguntas, hermanos. Ok. Dice, Yo tengo un comentario, si me permiten, en referente a lo que nos acabamos de enterar. Hace muchos años, allá por el 2004, mi hija sirvió como secretaria en Social y Socorro y un día me dijo, mamá, tuve una percepción extraña y la comenté con la hermana Arce. Ella tenía años en la iglesia, era la presidenta de Social y Socorro y había dado muchísimos cursos para preparar a los jóvenes en seminario. Y le dije, oiga hermana, tuve esta percepción. Dios Padre, Padre nuestro, tuvo también un Padre como Jesucristo, y él tuvo que haber vivido como Jesucristo, como hombre, para alcanzar su exaltación y entonces llegar a ser el Padre de todos nosotros. Y dice que la hermana Arce la vio, bajó la vista y asintió con la cabeza sin darle mayor explicación. Entonces, pues nosotros teníamos poco tiempo y no habíamos leído esto. De hecho, yo nunca he leído esto. Y ahorita que lo estás mencionando, me acuerdo de la experiencia de mi hija y se la voy a compartir porque esto que nosotros estamos viendo ahorita confirma que la percepción que mi hija tuvo pues fue verdadera. Muchas gracias. gracias, hermana, y gracias por la confianza. Este texto que estamos leyendo es del libro que se llama Enseñanzas del profeta José Smith, pero no es la versión de escuela dominical, sino que es digamos, los libros viejitos, los textos, las traducciones originales que se hicieron por ahí de los años 50. Eh, Permítame tantito, hermana Patricia, dice, hermana Alicia, ¿cómo se debe interpretar lo que menciona con temor y temblor? Con reverencia y sumo cuidado. Eso es lo que podríamos entender con temor y temblor. Hermana Patricia, adelante. Entonces se puede entender que en cada mundo que pudiera existir tiene su propio Salvador, que existen otros seres con igual jerarquía que Jesucristo. Perdón, hermana, es que ahorita se cortó un poquito, no le alcancé a escuchar toda la pregunta. ¿Me lo podría repetir nuevamente? Sí, entonces se puede entender que cada mundo tiene su propio, digo, de la creación, hay varios planetas, varios mundos similares a la Tierra. Entonces se puede entender que cada mundo tiene su propio Salvador, y se ha repetido esto varias veces, y entonces hay otros seres con igual o similar divinidad o gracia o gloria que Jesucristo. Bien, es una excelente pregunta, hermana. Ahorita, conforme vamos concluyendo el texto, nos va resolviendo esta pregunta. Pero para adelantarme un poquito, solamente es como una generación, no tanto por mundo, sino que el Padre tiene incontables mundos y la expiación de Cristo se efectúa para todos esos incontables mundos. Entonces, es un solo Cristo y un solo
cabeza de los dioses. Pero más adelantito se va a ir aclarando todavía un poquito más. Nos dice hermano Saúl, dice, pero cuando dice que hizo lo que vio hacer a su padre, se refiere a las buenas obras, los milagros, la obediencia, mas no necesariamente a que el padre haya expiado o haya sido un Cristo también. Así lo entiendo yo. Ah, bueno, la pregunta sería, ¿dónde hizo las buenas obras? ¿Dónde hizo los milagros? ¿Dónde ejerció la obediencia a someter su voluntad a la voluntad de su padre? Entonces, ahí, obviamente, al responder esas preguntas, es cuando nos damos cuenta de que efectivamente vivió en una tierra haciendo las cosas que hizo Cristo. Ah, el problema, hermanos, es que hoy en día la iglesia como institución, nos presenta la expiación infinita de Cristo como la única, la que afecta pasado, presente, futuro por todas las eternidades. Y eso está mal. No es correcto presentarla de esa manera. Cuando se trata de una expiación infinita, no es porque afecte toda la eternidad hacia atrás y toda la eternidad hacia adelante, sino que es infinita porque su poder de cobertura nos, nos protege no solamente del pecado, sino nos protege también de enfermedades, de la muerte, nos protege incluso de errores que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que cometemos. Y aún más por la degradación de nuestro cuerpo. Entonces, no solamente cubre a humanos, también cubre animales, plantas, a este planeta, a otros planetas, no solamente este sistema solar, sino a otros sistemas solares. Entonces, esa magnitud es lo que se llama expiación infinita, pero desafortunadamente se ha mostrado como si fuera la única expiación y no es así. Eh, dice hermana Alejandra, hermano, el que Dios hiciera lo que Jesucristo significaría que hay otros mundos. Habría habla de un giro eterno, así es. Habla de que tuvo un padre, ¿no? Dice, la expresión de Jesucristo en, perdón, es universal por solo una vez, pero para nosotros parecería que solo se refiere a nuestro Jesucristo, al que de este mundo, ajá, y su pueblo. El actuar como Jesucristo es un título. Ok, a algunos no hay que hacerle todas las preguntas, pero ahorita lo resolvemos. Bien, primeramente quiero contestar parte de la pregunta que sí hay que hacerle de la hermana Alejandra. Como decía, conforme vamos avanzando en el discurso, vamos resolviendo la cuestión de qué tan profunda es la expiación de Jesucristo, pero efectivamente eh, se trata de un giro eterno, pero recuerden, hermanos, ya lo hemos platicado también, un giro eterno no significa un giro sobre la misma vía, sino que es en forma de espiral, siempre va ascendiendo. Y, digamos, basándonos en el principio de la relatividad, aun cuando está haciendo el mismo giro, ojo, en realidad no se hace siempre en el mismo lugar. Siempre va a haber un cambio espacio-tiempo, a pesar de que el giro siempre sea el mismo. Entonces, basándonos en esto que se ha declarado en las escrituras,
podemos entender que entonces el Padre salvó a una generación, a sus hermanos, vamos a decirlo así. Y hermanos, yo quisiera que para que pudiéramos tener una mejor comprensión de este tema, vamos a, vamos a quitarnos esa forma tan romántica de ver el Evangelio y entonces vamos a mirarlo un poquito de lejos. Es decir, vamos a quitarnos el título de hermanos de Jesucristo e hijos de Dios. Ahorita vamos a ver por qué, pero por- eh, para poder ver mejor las cosas, vamos a suponer que somos espectadores. Y entonces vemos al Padre salvando a los de su generación, a los cuales los convirtió en herederos y coherederos con él. Él asciende a los cielos y recibe la gloria que su Padre le había dado desde antes de la fundación de su mundo. Y entonces, este plan nuevamente se ejecuta en la figura de Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Pero obviamente, hermanos, como les digo, mm, aun cuando es un plan y está perfectamente trazado, no hay predestinación. Ah, corrijo. Bueno, sí, vamos a decir, no hay predestinación, hay preordenación. ¿Qué significa esto? Que siempre habrá albedrío y esto va causando ciertas diferencias entre el plan del Padre que él ejecutó y entre el plan que nuestro Señor Jesucristo ejecutó. Y entonces esas pequeñas variaciones es lo que hace a que ese giro eterno, aunque es el mismo, no siempre sea de espacio-tiempo en la misma categoría. Y entonces empieza a ascender. Entonces, hasta aquí vamos viendo cómo vamos como por generaciones. Pero obviamente, hermanos, cuando el Señor dice, yo soy de eternidad en eternidad, debemos de entender que una eternidad es una medida de tiempo, que ni siquiera tenemos idea de cuántos ceros tiene. Entonces, si la mayoría son como yo, que con dificultad sabe cuánto es 8 por 8, pues imagínense, ¿no? Para poder entender y manejar medidas de tan grande magnitud. Voy a leer lo que escribió el hermano Saúl y después le doy la palabra al hermano Pati. Dice, pero si lo salvó el Padre a sus hermanos, o fue a alguno de sus hermanos el que salvó al Padre y el que fue el Cristo. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo llegase a ser como Dios, no necesariamente yo salvé a mis hermanos, pero mandaré a un unigénito propio mío a salvar a mi progenie. Y él nunca verá la obra que yo hice como la que el Jesús que me salvó a mí. Hermano, esto que usted menciona es muy bueno y muy importante. ¿Por qué razón? Porque muchos miembros de la iglesia han sido tan arrogantes al creer que por tan solo ir los domingos a la iglesia y sellarse en el templo, ya están exaltados, ya son dioses en embrión. Es la cosa más absurda que podemos escuchar. Para poder llegar a ser como nuestro Padre Celestial, primeramente hay que adquirir la conciencia mesiánica. ¿Y qué significa eso? Ya lo habíamos dicho. Adquirir la conciencia mesiánica es saber a ciencia cierta, así al 100%, para qué vine a esta tierra. Y una vez que ya sé para qué vine a esta tierra, entonces mi misión siguiente es hacer lo que Cristo haría, vivir como Cristo vivió, morir como Cristo murió y entonces resucitar como Cristo resucitó.
Si no cumplo esas características, evidentemente no hay exaltación, solamente salvación. Puedo entrar en la gloria celestial, pero eso no significa que me voy a sentar en la asamblea de los dioses. Solamente son pocos los que se van a sentar. Pero, bien usted lo dice, hermano, tengo que llegar a ser a la medida de la estatura del varón perfecto. Así. Y por eso es que él dice, sed pues vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos, que alcanzó su perfección. Y en el libro de Mormón dice, como mi Padre y yo, que alcancé mi perfección, somos perfectos. Y eso es algo que la arrogancia santo de los últimos días no quiere comprender. Y por eso es tan importante la frase ser salvadores en el monte de Sión. Ahora sí, hermana Pati. Hermano, a ver, entonces, eh, cada mundo tendría entonces su propio Dios, y luego en ese orden de ideas, entonces, si esta historia se repite de que siguió el ejemplo de su padre que pasó las mismas circunstancias que él, entonces hablaríamos que en ese mismo orden de ideas también en otros mundos hay lo mismo, ángeles caídos, igual hay una persona que traicionó a Dios, o sea, estaríamos hablando como de las mismas circunstancias también en cuanto a eso. Sí, pero no a nivel mundo, sino a nivel generación. Es decir, la generación del Padre y la generación del Hijo. Y cada generación tiene incontables mundos. Entonces, no es un Salvador por mundo, es un Salvador por generación. Carlitos. Gracias. Pues ahí José Smith en su libro de enseñanzas del profeta José Smith, bueno, en la recopilación que hacen, ¿Mm? él es el que da la idea de que es el padre quien le muestra al hijo las cosas que se tienen que hacer y cómo se hacen, ¿no? Ujú, Entonces, cuando el Salvador dice, no hago nada sino lo que he visto hacer al padre, dice José Smith, debemos de suponer entonces que el padre en un momento, en un tiempo, dio su vida y después la volvió a tomar. ujú, Entonces, José Smith es el que hace esta idea de que el Padre mismo fue un Cristo en su tiempo, en su mundo, en su generación. Y ahora el Padre, siendo ya exaltado, sabe cómo ayudar a su hijo y a sus hijos. ujú. Y pues la expiación es infinita para esa generación. Así es, Para esa generación, el Redentor, que fue el Padre, es infinito la acción. Es para nuestra generación, la expiación de Jesucristo es infinita para nosotros. Así es, ¿cierto? así es correcto. ¿Ok? Eh, ok, antes de darle la palabra a hermana Macías, permítanme leer los mensajes. Dice, el objetivo es generar seres conscientes que voluntariamente se dirijan dice, a la luz por voluntad propia. Es una obediencia consciente. De entrada, así es. Eh, Aunque es todavía incluso más que eso, pero sí. Hermano Saúl dice, pero entonces eso significa que todos debemos morir en la cruz como él. No necesariamente morir en la cruz, pero sí debemos cargar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle. Entonces, sí hay una cruz simbólica, eh, pero sí, no significa ser clavados en la cruz. A final de cuentas, sí tenemos que salvar a alguien. Si no salvamos a alguien, entonces no habrá para nosotros en la siguiente vida. Eh, y dice, los que se sientan en la asamblea de los dioses han hecho lo de Jesucristo
Ajá, buena pregunta, hermana. Eh, Todavía no me voy a meter ahorita en el tema de la Asamblea de los Dioses, porque es toda una chambota gigantesca. Este, Ahorita, por eso les decía, vamos a mirarlo como espectadores. Hay una Asamblea de los Dioses, pero todavía no sabemos quiénes son esos dioses, que evidentemente ya llevaban mucho tiempo sentados en esa mesa, en esa asamblea. Ah, la idea de que exista una asamblea de los dioses, obviamente, debe hacernos saber que esos que se sentaban en la asamblea de los dioses eran los de la generación de Jesucristo. Estaban sentados en la misma mesa, lo cual quiere decir que eran los hijos de nuestros padres celestiales. Pero hasta ahí nos vamos a quedar ahorita. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo más todavía. ¿Ok? Ahora sí, hermana Macías. Sí, hermano. Hizo dos señalamientos bien interesantes. El primero mencionó que, bueno, hizo la distinción en que esa idea romántica de que todos vamos a ser dioses y diosas, y que solamente debemos de entender que llegaríamos a una gloria y que la exaltación son para casos especiales. Me analicé estas palabras y dije, bueno, y también usted lo señaló, dígame si es así, que dijo son aquellos que dan su vida por él, o que hicieron lo mismo que Jesucristo dio la vida por todos nosotros. Yo razonaba, serían los apóstoles, porque cada uno de ellos fueron, San Pablo, bueno, Pablo, Ujú. y todos los demás, Juan Bautista, etcétera, pues fueron algunos ahorcados, otros pues, cortados de la cabeza y demás, y dieron su vida por el Evangelio, por la obra. Entonces, deduzco que serían los que estarían sentados y también deduzco que son los que son exaltados y que podrían llegar a tener esta, estas creaciones de los mundos. Por favor, me dices si estoy cierto o no. Y la otra, cuando se dice que la generación, estamos hablando, sería nuestra generación de José Smith hacia ¿no? acá. ¿Esa sería una generación o está hablando de la generación de cada una de nuestras familias en lo que es el abuelo, el padre, el hijo? Esas Ok, serían mis dos preguntas, por favor. sí, hermana. Bueno, sí sería, cuando hablamos de generación, nos referimos a la generación del Padre Celestial, cuando Él era hijo. Y la generación de Jesucristo, que es a la que nosotros pertenecemos, ya es la siguiente generación. Sí, ahorita no estamos hablando de las generaciones por dispensación, sino solamente por, por cada salvador que ha habido. Entonces, nosotros podríamos decir, solamente conocemos a dos salvadores, el Padre y el Hijo. Hasta ahí nada más. No sabemos nada del abuelo. Ajá. Ah, y tocante a la otra pregunta, así como usted lo dijo, hermana, así es precisamente. Ah, el poder salvar a alguien es lo que nos convierte en seres como Jesucristo. Y obviamente significa negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos significa haber vencido el ego, el yo. Entonces, eh, incluso por eso cuando a veces me preguntan qué diferencia hay entre los apóstoles de la antigüedad y los apóstoles actuales, mi respuesta sería que los apóstoles actuales siguen viviendo con el yo, porque obviamente eh, viajan a gusto, no como los apóstoles de la antigüedad. Entonces sí hay distinción,
y es negarse a sí mismo, tomar la cruz, y dice el Salvador, no hay mejor amigo que este, que alguien ponga la vida por sus amigos. Entonces, cuando eso sucede, es cuando entonces nosotros adquirimos el carácter de Cristo. Pero eso es algo que obviamente no se logra de la noche a la mañana. Y esa es la razón por la que estamos en esto. Porque queremos esa estatura que se nos fue puesta. Bien, hermana Alejandra. Buenas noches, hermano. Quiero preguntarle, me quedé pensando en que, bueno, si hablamos de una generación, yo lo veo como la humanidad que se da en un periodo de 7,000 años, sí, de lo que se ha creado en esta tierra. Yo así lo entiendo. Y lo que quiero decir es que dentro de esta generación, el único que es hijo de Dios es Jesucristo. Esa sería una gran diferencia, porque los demás somos hijos de humanos, literal. Entonces, eso haría un parteaguas, porque evidentemente la condición de Jesucristo es otra, al ser hijo de un Dios y de una mujer mortal. No entiendo bien eso, pero sí alcanzo a comprender que esa es una gran diferencia. Otra de las cosas es que la física cuántica dice que este mundo no existe. O sea, es como virtual, como, como mentiras presentes, como para que te las creas. Una Y matriz. es el alimento del ego, justo, Ujú. ¿no? Y al no estar presente nuestro Padre, nos comemos esas mentiras y dejamos de ser quienes somos. O sea, es como un juego de descubrir y la pérdida de tu identidad, ¿no? Y entonces, en ese ejercicio, la gente actúa con su albedrío moral y entonces decide caminar a la luz o decide caminar hacia la oscuridad. Lo que hace Jesucristo a través del amor y del ejemplo y de acciones reales es enseñarnos a quitarnos las mentiras de un mundo que no existe, a descubrir cosas que tienen un valor. Yo así lo veo. Para mí ese es el evangelio. Así es. Y bueno, Entonces, el giro eterno es, bueno, pero además, una última cosa, hermano, que a mí me llama mucho la atención, que hace que haya una oposición universal de esta generación a Jesucristo, es justo el hecho de que su condición humilde de presentarse como un hombre como nosotros no le da la calidad de Dios. Porque no tiene ese rollo que nosotros nos imaginamos de lo que es un Dios, ¿no? Entonces se opone toda la generación a él, precisamente porque los conceptos del ego son los que inflan lo que es una imagen de lo que es el poder y la autoridad. Entonces, es mi comentario y yo sí pienso que el ejercicio de Jesucristo en la tierra es, es precisamente ujú, el amor que no puede ser descrito más que a través del servicio y el amor que él vino a entregarse a sí mismo. así. Así es Y lo único que corregiría como yo lo entiendo. ahí nada más para Y no, pienso que si el giro este, para no profundizar en el error, lo único que corregiría es decir que Jesús efectivamente vamos a dejarlo, hasta este momento vamos a dejarlo a él como el único hijo de Dios. Ojo, sabemos que somos hijos de Dios y sabemos que vamos a hablar más de los hijos de Dios, pero ahorita, para este momento, solamente vamos a dejar a Jesús como el único hijo. Eh, Independientemente de que haya nacido en la tierra y de que haya nacido de María, o sea, olvidémonos de eso y vamos a considerar solamente a Jesús como hijo de Dios. Y entonces el hijo viene a hacer lo que vio a hacer su padre, ¿sale? Hasta ahí nada más, porque obviamente tiene más que enseñarnos el profeta José. Hermano Saúl.
ahorita lo que entendí de lo que estaban diciendo es de que, bueno, no es necesario morir como Cristo murió, ¿no? En la cruz o ser un Cristo como Él propiamente para llegar a ser como Él es, o sea, o sea, obtener como dice la Escritura, ¿no? Llegar a ser perfectos como Él es y para llegar a ser un Dios. Pero por ejemplo, bueno, yo veo eso lo que comentaban ahorita, lo que comentaba usted, de que debemos de dar la vida por otras personas. eh, Tal vez no a la medida en que Cristo lo hizo, pero sí una pequeña parte, al menos aquí como seres mortales. Yo lo veo eso por ejemplo, en mis papás o en mi mamá, que ellos ya fallecieron y que toda su vida cuidaron a mi hermanita que tiene síndrome de Down. Y ellos literal pues dieron su vida, o sea, ahí se les fue su vida ahí en proveer para nosotros, en cuidarla a ella y demás. Y pues al menos en una pequeña medida hicieron lo que Cristo hizo, ¿no? O lo que Cristo haría. Eso Pero es, entonces, ajá, pero entonces, bueno, lo que no me queda muy bien todavía claro es viendo hacia atrás, hacia nuestro Padre Celestial, pues tal vez él, pues no necesariamente murió en la cruz, ¿no? Tal vez sí, hizo lo que, pues, o sea, dio su vida por todos, bueno, por alguna parte de sus hermanos, no sé, pero no sé si realmente tal cual moriría en una cruz como Cristo lo hizo. ¿usted qué piensa, hermano? O sea, porque tal vez sí pudo haber dado su vida por los demás en alguna medida en su vida mortal, no sé, pero Ujú. igual, ajá, que Jesucristo, pues de todas maneras habría visto eso como un modelo a seguir. Y sería la misma, es la misma como el mismo concepto, ¿no? Ya sea haber muerto en una cruz o haber muerto por una porción nada más de los hijos de esa generación o por todos, al final es la misma, es como el mismo concepto, ¿no? No importa si fue ungido como el Cristo que iba a salvar a toda la generación o si fue uno de ellos nada más, que siguió el ejemplo del Cristo de esa generación. Me imagino que es la misma idea de todas maneras, ¿no? Ok. Ahorita acaba de mencionar algo muy importante, el ser ungido. Hay elementos que tienen que estar presentes para que obviamente ocurran las cosas. Esos elementos, si no están, simplemente no cumple con las características y entonces, pues se presenta como un falso mesías o como un impostor. Esto es importante porque vemos que entonces hay ciertas características que sí tienen que cumplirse al pie de la letra para cumplir con toda justicia. Si no se cumple con toda justicia, entonces ahí hay un problema. Podríamos decir que tal vez el Padre no necesariamente murió en una cruz. No obstante, el que Cristo haya muerto crucificado, y bueno, le invito a que vea en el canal, hay una clase que destinamos precisamente al tema de la Pascua, y hablábamos de que el morir en una cruz no necesariamente significa morir con los brazos extendidos. Puede ser en un árbol, puede ser en un poste, puede ser ahorcado. La crucifixión era simplemente morir en un poste. Entonces, ese es el significado de crucifixión. Pero a nosotros nos han dado una versión histórica de que es con los brazos extendidos. Pero es solamente una tradición. En realidad, no es eso. Entonces, partiendo de ahí, podemos sí pensar que sí, efectivamente, tal vez el padre no murió con los brazos extendidos, pero sí tuvo que haber sido crucificado, es decir, morir en un madero. Y bueno, ya cuando tengan la oportunidad de ver esa clase, se va a dar cuenta de algunos elementos que son
esenciales y que efectivamente Cristo los siguió al pie de la letra, porque si no, se convertiría en un falso Mesías. Entonces, hay elementos que sí, o sea, son eternos, y hay otros que, pues, seguramente sí podrían variar. Como decía hace un ratito, es un giro eterno, pero eso no significa que es en la misma línea, sino que va en espiral. Nunca es el mismo tiempo y el mismo espacio. Y eso obviamente genera ciertas diferencias. Variaciones, ¿no? Ajá, muy bien. Ya. Sigue, hermano Enrique. Am, Pensaba ya no hacerla porque ahorita como que se respondió, pero de todas maneras, ¿qué significa la frase estar a la derecha de Dios? Y em, el padre Abraham, sin mencionar todo lo que sabemos, califica para ser padre o hijo. em, Cuando dice ser padre o hijo, ¿se refiere a ser padre celestial? Sí, padre celestial. Ok, eh, es también muy buena pregunta. Hace ratito, de hecho, una de las hermanas nos hacía la reflexión sobre quiénes pues estarían a esa estatura como la de Cristo. Y nos mencionaba, por ejemplo, a los apóstoles de la antigüedad, los cuales murieron dando su vida. Ah, Abraham no muere trágicamente, pero Abraham recibió una condición muy fuerte. Dios le dijo, si quieres ser perfecto, entonces vas a hacer el siguiente pacto. Y le da el pacto de la circuncisión bajo el orden de Melquisedec, no es de la ley de Moisés, reitero, y le revela que toda su descendencia debe de llevar esta marca como señal de convenio. Además de eso, le revela el bautismo y muchas otras ordenanzas. Y le dice entonces, y te haré padre de muchedumbres, tus hijos serán como las estrellas y todo lo demás que vamos leyendo en el libro de Génesis. Pero Abraham nunca se imaginó lo que le iba a costar eso. Hasta que un día el Señor le dijo, ¿ves a Isaac, tu único? Bueno, pues a ese lo quiero en sacrificio. Y entonces le da las instrucciones y tiene que llevarlo a ser sacrificado. Ahorita estaba precisamente buscando esa escritura que está en Doctrina y Convenios que habla sobre Abraham, nada más que mi internet de pronto, no sé, no me deja abrir las páginas de la iglesia. Am, pero bueno, dice en una revelación de Doctrina y Convenios que cada uno de nosotros tiene que ser probado como Abraham, hasta ese nivel de si no das tu vida tú, la da tu hijo. Pero hasta ese grado tan fuerte puede ser la prueba que obviamente muchos no la pasan. ¿Por qué? Porque siguen atados a su ego, a su yo. Y entonces Abraham la superó, pero mejor aún, Isaac la superó mucho antes que Abraham. Entonces podríamos decir que Isaac todavía hizo más que Abraham. Pero ya con el ejemplo de Abraham, podemos ver que él eh, tiene un lugar en las mansiones del Padre. Por lo tanto, su promesa de ser padre de multitudes va más allá de la muerte. Y efectivamente, él llegará a ser un Padre celestial. Y tendrá que, obviamente, aprender todavía mucho más. Por eso es que decía José Smith,
no todo se va a entender ahorita, no todo lo que hagamos en esta tierra ya es absolutamente definitorio. Hay muchas cosas más que aprender y por eso es que necesitamos después de el asunto de la resurrección para seguir adquiriendo más experiencia. Entonces, pues espero que esto haya servido un poquito. Solamente una anécdota. Dicen los judíos, ¿quién se sienta a la derecha de Dios? El Mesías. ¿Cómo puede ser el Mesías si el Mesías es hijo de Abraham? El que debería de sentarse a la derecha es Abraham, es el padre. Y entonces, en esta fábula, Dios le dice a Abraham, Abraham, siéntate a mi izquierda. Y obviamente Abraham, un poco triste, pues se sienta en la izquierda. Y entonces Dios le dice, ahora yo estoy a tu derecha. Y entonces Abraham nuevamente alegra su corazón. Finalmente, así se resuelve el asunto de la asamblea de los dioses. No hay mayores ni menores. El Salvador nos puso la muestra de que el que quiera ser el mayor tiene que ser el menor y el servidor de todos. Entonces, en este caso, Dios el Padre se coloca a la diestra de Abraham para ser servidor de todos. Y eso es una fábula muy, muy, muy padre. Carlitos. Exacto, ya me habías olvidado. El Padre Eterno, obviamente que tuvo que haber sido crucificado en esta explicación que da José Smith, porque el Hijo no pudo haber hecho nada sino lo que le mostró el Padre. Entonces dice el Hijo que manda, que sí, que Él permite que sea levantado, ¿no? Sea levantado en la cruz por los hombres, para que entonces Él pueda levantar a todos los hombres a juicio, porque así se lo mostró el Padre. Y lo mismo el Padre Eterno tuvo que haber sido levantado por su pueblo, para después Él levantar a todo su pueblo, o sea, toda su generación, en juicio Ujú. ante Él. Tiene que ser exactamente así para que el Hijo haga lo mismo. Ahora, la pregunta que me surge es si en la siguiente generación del Hijo, el Hijo igual le va a mostrar a su propio Hijo, unigénito, la manera de levantar a su propia generación. Y así se va a repetir, ¿no? Ujú. Esa es la forma en que puede ser de eternidad en eternidad. Una generación puede ser una eternidad. La siguiente generación es otra eternidad. Así es. Y ¿Cómo lo la ves? cultura, obviamente, pues es una eternidad. Ujú. Así es. Ah, Correcto. pero hay algo solamente que es importante aclarar, aunque esto que voy a decir complica las cosas, pero debemos de tenerlo en cuenta. Cuando dice el Salvador en la escritura de Juan, nada hago por mí mismo, sino lo que veo que sino lo que veo que hace el Padre, no es una proyección que él tuvo en la vida premortal, sino que él estuvo presente siempre, porque él es Dios. Siendo el Hijo, también es Dios. Y siendo Dios, también es eterno. Y entonces él coexistía con Dios. Y mucho mejor, la cosa se pone más buena todavía cuando recordamos que nosotros también coexistíamos con Dios y Ah, nos lo que te iba a decir, también, que nosotros también vimos entonces, ¿no? así es. Entonces vimos, pero repito, no era una proyección. Fuimos testigos de eso que sucedió, porque coexistíamos con Dios. Pero antes de que, Pero entonces, ahorita mismo, bueno, en el tiempo del Salvador, en su vida, en su ministerio, sus hijos, su generación siguiente, ya
pudo haber visto lo que hace el Cristo. Ujú. Así es. Y por eso, hermanos, es importante tener esto en cuenta porque bien, precisamente nuestra hermana Alejandra nos había hecho esta reflexión. El mundo material es engañoso. Si nos dejamos guiar por el mundo material, entonces no vamos a poder comprender cómo es que nosotros coexistíamos con Dios y después fuimos espíritus. O sea, ¿cómo es que se dio eso? Y necesitamos entender que hay un mundo espiritual que está en muchas dimensiones que nosotros no podemos apreciar. Eh, Hermana Alejandra, me quedan 2 minutos, así que corra. Hermano, si es así, mi pregunta es esta. Dios es omnipotente y es todo. Entonces, si Jesucristo estuvo presente cuando él ejercía su posición como Dios, es como decir que es un Dios que está perfeccionándose, es pregunta, porque Jesucristo no tenía cuerpo y era Dios. Ujú. Y después tomó un cuerpo y entonces su condición debe ser superior, ¿no? A la condición de espíritu, es pregunta. Sí, de hecho, eso también lo resuelve el profeta más adelante cuando va concluyendo su discurso. Y ahorita lo vamos a alcanzar a ver. Hermano Saúl, me queda 1 minuto. Como que ya me hice un poquito bolas. Pero bueno, cada comentario que dan me abre más la mente. Lo que sí es que, por ejemplo, en el caso de Abraham, como decía usted, él no tuvo una muerte, ¿cómo dice? Trágica. Estrepitosa, así como la de Cristo, ¿no? O crucifixión o algo así. En el caso de él, por ejemplo, cuando él sea un Padre Celestial, lo que decían ahorita, ahí como sus hijos, ¿cómo verían que él realizó el sacrificio? O cómo, o qué es lo que tendría que hacer Abraham para que ellos, el primogénito sobre todo, que es el que él después mande para su generación de él, ¿cómo haría él para que él vea que él también hizo eso? Bueno, ese es precisamente es uno de los grandes misterios que aún no se ha revelado. Pero ahorita que regresemos para la conclusión, vamos a tratar de resolver un poquito más esa pregunta. Adelante, hermana Macías. Sí, hermano, gracias. Yo le entendí hace rato cuando explicaba, para lo que comentó ahorita el hermano Saúl, que bueno, ¿cuál fue el sacrificio que hizo Abraham? Pues él sabe, el sacrificar a su hijo no equivale, bueno, podría equivaler a que dio su vida porque era su todo y era había tenido una promesa de que él iba a ser el que iba a crear toda la generación o poblar el mundo. Y cuando se le dice que debe de darlo, pues entonces sabía que esa promesa iba a quedar ya trunca. Entonces, ahí siento que es no precisamente que haya sido él muerto, pero pues es muerto en vida. Y entendí también que el sacrificio que hizo de entregar su vida fue Isaac, porque como sabemos, él no era un niño pequeño, muchos se lo creen así, pero él ya era un adulto y él estuvo dispuesto a ser colocado y a que fuese sacrificado. Podía haberse él defendido. Entonces siento que esa sería la respuesta a lo que preguntaba el hermano. No sé si usted sí. Gracias. Gracias, hermana. Sí, de hecho, o sea, por eso decía que técnicamente Isaac le llevó ventaja a Abraham por muchos años, porque Abraham, siendo todavía joven, él entrega su vida. Y obviamente, ese relato se conoce como la Akedah, que significa la atadura. Es eh, sobresaliente el hecho de que a ese acto se le llame así, la atadura. ¿Por qué razón? Porque fue Abraham el que ató a Isaac. Isaac solito se amarró y entonces le dijo, padre,
adelante, procede con lo que Dios te mandó. Entonces, él entrega su vida. Eh, y obviamente, la, las multitudes de hijos de Abraham son testigos de eso, ya son testigos de eso. Y obviamente, cuando a él llegue a ser Padre Celestial, pues ya habrá testimonio de ello. Y entonces, el, el Mesías de Abraham dirá, hago lo que veo que hace mi padre. Entonces, eso es algo que sí es muy importante. Ah, bien, hermana Alejandra. Hermano, yo estudiando las escrituras y pensando en sus enseñanzas y lo último de lo que hemos hablado, descubrí algo. Bueno, bueno, yo lo descubrí y me emocionó mucho porque descubrí que el Mesías es inmolado desde antes de la fundación del mundo. Los sacrificios se daban con Adán. No, o sea, no fue un hecho que naciera con la ley mosaica, ¿no? Con Moisés, sino es algo que la humanidad ha tenido desde el principio de los tiempos. Entonces, pensando en la sangre y pensando en los sacrificios, eso me hizo reflexionar en cómo tan duros de corazón. Pienso yo que duros de corazón porque la dureza de corazón tiene que ver en tu falta de fe en Jesucristo, ¿no? Sí, sí lo entiendo bien. Y como no tenemos esa fe suficiente como humanidad, tendemos a utilizar la ley, como en este caso el rollo de Moisés y la ley menor y la ley mayor y toda esa historia es como una historia como de parche, para que me entienda, ¿no? Ujú, O sea, en realidad los sacrificios y lo que usted nos ha enseñado referente a ellos no tiene nada que ver con ninguno de los otros que no son Jesucristo, incluyendo a Abraham, quien sea, del resto de la humanidad, que pueden ser hombres muy buenos, pero la ley de Moisés se da precisamente por la mediación de Moisés frente al pueblo israelita. Y yo también estuve pensando en el concepto de ley mayor y ley menor, porque la gente habla de que en el momento de que esto sucede, entonces, por ejemplo, ¿por qué en América se bautiza Alma? ¿Por qué él decide empezar con su testimonio frente a todos y se bautiza? ¿No? ujú, Y yo, yo pensé y dije, bueno, él se bautiza porque el camino para poder regresar con Dios está trazado desde el principio de la fundación del mundo. así es. Y el sacrificio expiatorio es justo ese pago por la sangre que ese ser que va a tener la misericordia y el amor para enseñarnos a vivir, va a llegar hasta el punto de dar su vida física Correcto. por nosotros. Así es. Y Entonces obviamente hay no que tiene tener en nada que cuenta ver. que Ajá, para que ajá, el plan se eche a andar, o sea, nosotros ya estamos viviendo el plan, pero para que el plan sí. arrancara, la garantía de lo que sucediera en ese plan era la sangre de Cristo. Entonces, sí, por eso es que dice la escritura, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque efectivamente este plan no se echa a andar, sino bajo la garantía o la cobertura de esa sangre. Y eso es algo que a veces no valoramos. Hermano Saúl, Ahorita que estaba hablando la hermana, se me vino a la mente de eso de que la sangre, o sea, que Cristo ya había sido inmolado desde antes. Eh, no se refiere a que el sacrificio que hizo el Padre como un Cristo de su generación todavía estaba vigente, porque pues todavía Cristo de esta generación todavía no lo hacía para esta generación, ¿no? ¿Se puede referir a eso? Y en ese sentido,
pues siempre habría un sacrificio vigente, ¿no? Porque el Padre hizo el propio y Jesús el propio y así en cada generación, ¿no? Ujú. Y me gusta cómo lo mencionó, hermano, porque es ahí donde digo, insisto, a veces mencionamos la expiación de Jesucristo como si fuera la única en todo el universo, la única en toda la historia de los universos, y cuando vemos que en realidad es un continuo sacrificio, entonces tiene más sentido las palabras que se van usando en las escrituras. Y obviamente los símbolos adquieren mayor intensidad. Y qué bueno que lo mencionó de esa manera, hermano. Gracias, y ahorita se me vino a la mente eso. ¿Ok? Hermano Macías. Perdón. Y entonces, hermano, en cada generación se crea un Satanás. Sí, pero ahorita no nos vamos a meter todavía con este señor hasta más adelante. Ahorita solamente quiero que veamos al Padre y al Hijo para después ir metiendo a los demás en el escenario para que no entremos en mayores complicaciones. Pero sí, Claro que sí. vamos a ver también eso. Gracias. Solamente quiero compartir, ya encontré ahora sí la escritura, ya por fin me dejó entrar a la página de la iglesia. Voy a hacer un exorcismo a la página de la iglesia, pero bueno. Doctrina y Convenios, sección 101, versículos del 1 al 5. Y quiero que, hermanos, lo veamos con esa pretensión de llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Dice, de cierto te digo, concerniente a tus hermanos que han sido afligidos, perseguidos y expulsados de la tierra de su herencia, yo, el Señor, he permitido que les sobrevenga la tribulación con que han sido afligidos por motivo de sus transgresiones. No obstante, los poseeré y serán míos el día en que yo venga para integrar mis joyas. Por tanto, es preciso que sean disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su único hijo. Porque todos los que no quieran soportar la disciplina, antes me niegan, no pueden ser santificados. Y sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, hermanos, ahí en esta pequeña escritura vemos que sin esa disciplina y sacrificio, entonces no hay santidad. Entonces, más allá de estar pensando en que como ya me sellé, ya estoy con una pata adentro de la exaltación, no. Pensemos mejor en la santificación, que llega por disciplina y prueba. Y bueno, ahora vamos a continuar para que podamos eh, concluir el discurso del profeta. Mm, Bien. Ah, ok. Si me permiten, voy a leerlo yo para que avancemos más rápido. El concilio de los dioses. En el principio, el principal de los dioses convocó un concilio de los dioses y se reunieron, proyectaron un plan para crear el mundo, perdón, el mundo y poblarlo. Cuando empezamos a aprender de este modo, empezamos a conocer al solo Dios verdadero. ¿Y qué clase de ser tenemos que adorar? Si tenemos conocimiento de Dios, comenzamos a entender cómo allegarnos a Él y cómo hemos de pedir a fin de recibir una respuesta. Cuando entendemos la naturaleza de Dios y aprendemos
cómo allegarnos a Él, entonces Él empieza a manifestarnos los cielos y a explicar todas las cosas. Cuando estemos dispuestos a venir a Él, también Él estará dispuesto a venir a nosotros. Ahora quisiera preguntar a todos los que me escuchan, ¿por qué es que los hombres doctos predican la salvación? Dicen que Dios creó los cielos y la tierra de la nada. Es porque carecen de instrucción en cuanto a las cosas de Dios y no tienen el don del Espíritu Santo. Acusan de blasfemia a que contradice sus ideas. Si les decís que Dios hizo al mundo de algo, os llaman necios. Pero yo he recibido instrucción y sé más que todo el mundo, por lo menos el Espíritu Santo sabe y Él está dentro de mí. Y Él sabe más que todo el mundo y yo me asociaré con Él. El significado de la palabra crear. Si preguntamos a los sabios doctores, ¿por qué dicen que el mundo fue hecho de la nada? Ellos me contestan, ¿no dice la Biblia que Dios creó el mundo? Y concluyen por la palabra crear, que debe haber sido hecho de la nada. Pero la palabra crear vino del término hebreo barau, que no significa crear de la nada, sino manifestar, dar forma, organizar, así como un hombre organiza los materiales y construye un barco. De manera que podemos deducir que Dios tenía a su disposición los materiales para organizar el mundo de todo aquel caos, es decir, materia caótica, que es el elemento en el cual mora toda la gloria. Los elementos han existido desde que nosotros tuvimos existencia. Los principios puros de los elementos son principios que jamás pueden ser destruidos. Pueden ser organizados, reorganizados, mas no destruidos. No tuvieron principio y no pueden tener fin. Y hermanos, esto posteriormente vendría un científico a corroborarlo diciendo que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Y José Smith se le adelantó 100 años antes. El espíritu inmortal. Aquí, hermanos, vamos a entrar en una materia un poco polémica porque eh, el hebreo, vamos a decirlo así, el judío que viene de la tradición del rey Josías, número uno, dice que el espíritu muere. Y muere porque obviamente se desprende del cuerpo y regresa al aliento original, que es Dios. Y entonces el cuerpo y la mente están totalmente cero. No hay pensamientos. Y no existe la eternidad inmortal, perdón, la eternidad del espíritu. Por otra parte, tenemos a el pensamiento griego que llega a través de Platón, donde dice que antes de venir a este mundo, nosotros fuimos entes espirituales y ahí desarrollamos una mente. Cuando el espíritu entra al cuerpo, entonces se adapta la mente del espíritu al cuerpo y entonces lo único que hacemos al crecer es recordar las cosas que ya aprendimos. Vamos a ver qué nos enseña el profeta José. Tengo otro asunto que tratar, que tiene por objeto exaltar al hombre, pero me es imposible hablar mucho sobre él. Por consiguiente, lo mencionaré brevemente, porque el tiempo no me permitirá decir todo. Ojo, no nos dijo todo. Se relaciona con el tema de la resurrección de los muertos, a saber, el alma. La mente del hombre, va de nuevo, se relaciona con el tema de la resurrección de los muertos, a saber, el alma.
la mente del hombre, el espíritu inmortal, ¿de dónde vino? Todos los sabios y los doctores de teología dicen que Dios creó en el principio, pero no es así. Según mi concepto, esta idea rebaja al hombre. No creo en esa doctrina. Tengo mejor criterio, oídlo todos los confines del mundo, porque Dios me lo ha dicho. Y si no me creéis, no por eso invalidáis el efecto de la verdad. Voy a poner en ridículo al hombre que no lo crea. Antes de terminar, voy a hablar de cosas más nobles. Decimos que Dios mismo es un ser que existe por sí. ¿Quién nos lo dijo? Es correcto, pero ¿cómo entró en nuestra cabeza? ¿Quién os dijo que el hombre no existió en igual manera, de acuerdo con los mismos principios? El hombre, efectivamente, existe de acuerdo con los mismos, pero con los mismos principios. Dios preparó un tabernáculo o cuerpo y puso un espíritu dentro de él y se tornó alma viviente, como dice en hebreo. Pero, ¿cómo dice en hebreo? En hebreo no dice que Dios creó el espíritu del hombre. Dice así, Dios hizo al hombre de la tierra y puso en él el espíritu de Adán. Y así fue cuerpo viviente. La mente o inteligencia que el hombre posee es coigual con Dios. La mente o inteligencia que el hombre posee es coigual con Dios. Yo sé que mi testimonio es verdadero, por tanto, al referirme a estos que hoy lloran, ¿qué han aprendido? Sus parientes y amigos solamente quedan separados de sus cuerpos por un corto tiempo. Sus espíritus, que existieron con Dios, han salido del tabernáculo de barro, tan solo por un momento, por decirlo así, y ahora existen en un lugar donde pueden conversar juntos, tal como lo hacemos nosotros en la tierra. Estoy hablando de la inmortalidad del espíritu del hombre. Sería lógico decir que la inteligencia de los espíritus es inmortal y sin embargo, que tuvo principio. La inteligencia de los espíritus no tuvo principio, por tanto no tendrá fin. Esto es buen razonamiento. Lo que tiene principio puede tener fin. Nunca hubo tiempo en que no hubo espíritus, porque ellos y nuestro Padre Celestial son coiguales, o, en otras palabras, coeternos. Deseo razonar un poco más sobre el espíritu del hombre, porque me estoy refiriendo al cuerpo y al espíritu del hombre con respecto al tema de los muertos. Me quito el anillo del dedo y lo comparo a la mente del hombre o a la parte inmortal, porque no tiene principio. Supongamos que lo partimos en dos. Ahora tiene un principio y un fin, pero si lo volvemos a unir, sigue siendo un círculo eterno. Así es con el espíritu del hombre. Vive el Señor que si tuvo un principio, tendrá un fin. Todos los necios y todos los hombres instruidos y sabios que han existido desde el principio de la creación, que dicen que el espíritu del hombre tuvo un principio, afirman que debe tener un fin. Y si esa doctrina es verdadera, entonces la doctrina de la aniquilación es verdadera. Pero si tengo razón, puedo proclamar sin temor desde los tejados de las casas que Dios nunca tuvo el poder para crear el espíritu del hombre. Dios no pudo haberse creado a sí mismo. La inteligencia es eterna y existe sobre un principio que es existente por sí mismo. Es un espíritu de eternidad en eternidad
y nada tiene de creado. Todas las mentes y espíritus que Dios ha enviado al mundo están capacitados para progresar. Dios y los primeros principios en lo que al hombre atañen existen por sí mismos. Dios, hallándose en medio de los espíritus y gloria, porque era más inteligente, consideró propio instruir leyes por medio de las cuales los demás podrían tener el privilegio de avanzar como él lo había hecho. La relación entre Dios y nosotros existe, nos coloca en una situación tal que podemos ampliar nuestro conocimiento. Él tiene el poder de instituir leyes para instruir a las inteligencias más débiles a fin de que puedan ser exaltadas como Él y recibir una gloria tras otra, así como conocimiento, poder, gloria e inteligencia que se requiere para salvarlos en el mundo de los espíritus. Esta doctrina es buena doctrina, pero esta es buena doctrina. Tiene buen gusto. Puedo saborear los principios de vida eterna y vosotros también. Me vienen a mí por las revelaciones de Jesucristo. Y sé que cuando os declaro estas palabras de vida eterna, así como me son comunicadas, vosotros gustáis de ella y sé que las creéis. Decís que la miel es dulce, también yo. En igual manera, puedo probar el espíritu de la vida eterna. Sé que es bueno, y cuando os hablo de estas cosas, que me fueron dadas por la inspiración del Espíritu Santo, ciertamente las tendréis que recibir por ser dulces, y más os regocijaréis. Y bueno, aquí nos vamos a detener en la lectura. Hermanos, es un discursazo fenomenal que da el profeta José. Obviamente está tocando el concepto de la eternidad de los espíritus. Actualmente hay, yo creo que más del 50% de las iglesias cristianas no creen en la inmortalidad del espíritu. Y entonces algunos dicen, los malos se mueren y los buenos se van al cielo. Otros dicen, los malos al infierno y los buenos se van al cielo. Lo interesante es que dejan el juicio final como si no existiera. Otros enseñan que simplemente en la resurrección los malos ya no se levantan, solamente se van a levantar los buenos. Pero ¿en dónde se cumple que algunos iban a levantarse para vida y otros para condenación? Y entonces, hermanos, por eso esta doctrina es bien importante. Pero más aún es el hecho de José se va todavía hasta la cocina y dice, no solamente el espíritu es eterno, sino que además es coeterno con Dios. Es decir, formamos parte de Él y estuvimos presente siempre en toda su vida. Cuando obviamente estas palabras vienen a nuestra mente y las tratamos de mirar con el ojo material, no hay cabida, no podemos entenderlas. Así que necesitamos despojarnos de ese ojo material y ponernos los allín, los setentas. ¿Sí se acuerdan que cuando vimos el significado de la letra allín, dijimos que era el número 70? Y este número representa la visión espiritual. Los 70 ancianos que Moisés llamó para mantener el orden en el campamento, fue el descanso que él necesitaba para que entonces él pudiera enfocarse en cosas más celestiales. Los 70
que apoyaron la predicación del Evangelio en los días de Jesucristo, evidentemente trajeron un gran progreso a la iglesia. Y hoy en día se ha restaurado el quórum de 70 hasta 70 veces 7. Pero hermanos, si vamos a esperar a que ellos reciban todas las cosas, pues evidentemente el profeta José Smith murió en vano. Si está dando estas cosas es para que entonces el hermano de a pie, los hermanos que estamos, pues así que en el cuerpo de la milicia que es la mano de obra, pues entonces nosotros necesitamos abrir nuestros ojos espirituales y mirar como los 70 con ojos espirituales. ¿Para qué? Para que entonces podamos entender que hay leyes, principios, que coexisten con Dios. Y digo que coexisten porque Dios evidentemente existe en ellos y ellos en Dios, a estos principios y leyes. De tal forma que si a Dios le quitamos el albedrío, obviamente deja de ser Dios. Si a Dios le quitamos justicia, deja de ser Dios. Si le quitamos misericordia o bondad, deja de ser Dios. Pero las escrituras nos dicen que Él es siempre Dios. Estas cosas que acabo de mencionar, hermanos, son el fundamento del plan de salvación. Albedrío, misericordia, justicia. Y un principio que a simple vista parece intrascendente, pero es la existencia en sí. Y es el concepto ley. Sin ley no existe nada. Y tal vez para nosotros, cuando digo ley, ay, caray, pues, ¿pero cuál ley? Simplemente ley. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque ese concepto de ley es lo que vino a formar la Torá, o en otras palabras, la doctrina de Dios para el ser humano. Y entonces nace la oposición, la virtud contra la inmundicia, lo bueno contra lo malo, eh, lo justo contra lo injusto, y etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el pecado pueda ser reconocido. De otra forma, todo hubiera permanecido un solo cuerpo y no habría propósito de creación. Esta es una doctrina que enseña el libro de Mormón con excelente maestría. Desgraciadamente, en la iglesia hemos estado cayendo cada vez más en la doctrina de la gracia. Y esa doctrina de la gracia es malévola. ¿Por qué? Porque enseña que la ley ya no se vive, ya no existe, ya no es necesaria, porque ahora solamente Cristo y su expiación nos salvan. Y entonces, hermanos, obviamente lo que nos está enseñando el profeta es que nosotros coexistimos con Dios, somos testigos de esos principios y leyes eternas, y entonces esos principios y leyes eternas son las que nos dieron existencia. Si quitamos esas de nuestra vida, simplemente dejamos de ser. Entonces, aquellos que crean que solo la expiación de Cristo es necesaria para salvarnos, ojo, y dije solo, que solo la expiación de Cristo nos va a salvar, pues estamos entonces desperdiciando mucho tiempo en la iglesia. En realidad, lo que necesitamos es la fe, en hebreo, emuná,
que es fidelidad. Ser fieles a Dios. Y ser fieles es demostrar amor, no solamente creer que existe. Cuando demostramos amor, es cuando entonces empezamos a descubrir en nosotros la naturaleza de nuestro Padre. Eso, hermanos, es quizá la cosa más maravillosa porque no hay libro que pueda enseñarnos cómo es Dios, sino solamente nuestro espíritu en armonía con el espíritu de Dios. Y entonces eso se descubre. Descubrimos a Dios por nosotros, no por un libro. Y eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y hermanos, eso es adquirir conciencia mesiánica. El cristiano en general es un parásito que solamente está esperando a que Dios venga, lo salve de la gran tribulación y después lo regrese a la tierra para vivir para siempre. ¿Para qué? ¿Haciendo qué? Pero los santos de los últimos días sabemos que debemos, precisamente decía el profeta, labrar con temor y temblor nuestra exaltación. No porque la ganemos por mérito, sino porque eso nos va a ayudar a descubrir a Dios en nosotros y al mismo tiempo nos purifica y al mismo tiempo nos permite servir e incluso desarrollar una misericordia tan grande que hasta podamos descender al mismísimo infierno para salvar a alguien a quien amamos con todo nuestro corazón. Y eso, hermanos, es la doctrina de la redención. Llevar no solamente a Cristo a la cruz, sino nosotros sufrir junto con Él para salvar a alguien más. Y hermanos, eso es conciencia mesiánica. No podemos ser parásitos espirituales, necesitamos ser obreros. Y esa es una de las maravillas que tiene este evangelio. ¿Pero por qué es maravilloso? Simplemente porque sabemos que así como Dios trabaja, nosotros también trabajamos. Como Dios alguna vez fue, nosotros somos. Y como Dios es, nosotros tenemos la posibilidad de llegar a serlo, pero pagando el precio, no solamente con una recomendación del templo. Sé que esto es verdad y lo comparto con mucho amor. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 Bien, Amén. Amén. Es un montón de información. No sé si todos tienen este texto, sino para subirlo nuevamente al grupo y que lo puedan tener, sobre todo los que entraron después al grupo. Pues ya ustedes me avisan para que yo se los mande, ¿vale? Gracias, hermanos. Gracias por su paciencia, gracias por el esfuerzo que hacen al estar conectados y gracias por soportarme. Perdón que he estado leyendo, pero es vital que leamos este texto porque es la base. Vamos a terminar con... Juan, una Perdón, pregunta. hermano, ¿Puede sí. ser que me digas cuál es el capítulo que estamos leyendo de las enseñanzas del profeta? Sí. Bueno, se los mando en el grupo porque Por favor. Ok. no me queda mucho tiempo. De De hecho, acuerdo. les pediré que El PDF, oren en casa, por favor. De acuerdo. Gracias, Juan. Un abrazo. El, gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan. el libro de enseñanzas del profeta es uno Traeremos rojito, un pastel, chiquito. Juan. Bueno, 2 pasteles. Sí, Carlitos, gracias. Ok. Gracias, Juan. Sí, hasta luego, hermano. Si gusta, Gracias, profesor. mándenme un mensajito. Gracias, maestro. A ustedes, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Entonces, mándenme un mensajito, hermana Alejandra, en WhatsApp. Y ahí Ok. seguimos en comunicación, digo.
Ok, gracias, hermano. Cuídense Bueno, mucho, hermanos. al contrario, hermano, el libro que usted está diciendo es un libro rojito, ¿verdad? Sí. Ok, porque yo lo tengo, lo voy a buscar. Ok, Perfecto. muchas gracias. Sí, Cuídense mucho. gracias, hasta luego, bonita noche.